Bienvenidos, queremos agradecerle también que nos acompañen en esta serie de entrevistas en las que analizamos algunas de las columnas que cada semana estamos emitiendo desde la Jornada de Veracruz. A continuación les vamos a presentar un breve segmento de uno de los programas anteriores para dar pie y dar contexto a lo que se va a tratar esta entrevista. El 2 de junio, los votos que obtenga Pepe serán los mismos que resulten de la suma que obtengan los candidatos del PRI, del PAN y del PRD en sus campañas para legisladores. Y los que votemos por Pepe, también lo haremos por los candidatos del PAN, del PRD y de su partido a los cargos en contienda para integrar las próximas legislaturas del Congreso del Estado y del Congreso de la Unión. Para hablar de este tema de los partidos políticos y de su, digamos, la relevancia que deberían de tener en los procesos democráticos y en la alternancia en el poder en nuestro país y particularmente en el estado de Veracruz, le doy las gracias a mi amigo Lenin Torres Antonio, quien es un catedrático, es un estudioso de la ciencia política además, y que bueno, pues nos acompaña en esta ocasión para tratar de entender y esclarecer qué es lo que sucede en Veracruz con respecto a los partidos políticos. Bienvenido, Lenin, muchas gracias. Pues un placer, Tulio, por la invitación. Siempre creo que estos espacios de análisis y reflexión vienen bien para los momentos que vive México, ¿no? Yo creo que a partir de esto podemos tocar temas tan importantes como los partidos políticos. Uno pensará que México es nuevo en la democracia. Esto yo creo que hay que hacer hincapié que realmente somos muy noveles en la democracia. México no ha vivido la democracia como tal y obviamente si pensamos en la democracia inmediatamente pensamos en los instrumentos que la democracia utiliza para legitimar el poder. Y en ese sentido los partidos políticos representan esos instrumentos que los grupos, los ciudadanos pueden utilizar para de manera conjunta expresar una idea de proyecto de sociedad y de nación y que eso a través de un proceso electoral se traduzca obviamente en gobernanza y gobernabilidad. Entonces yo siempre he sostenido que México desafortunadamente ha habido una especie de retroceso democrático a partir de la emergencia de un partido único en el poder. Y que la democracia, más que asumir esos tintes que deberían ser para que el pueblo decida a través del voto al mejor gobernante y este gobernante represente los intereses de la sociedad, resuelva los problemas de la vida en sociedad, pues hemos tenido el gran fracaso, ¿no? A través de ese sistema que en su momento Vargas Llosa de manera inteligente señaló como el partido, una dictadura perfecta, ¿no? Es decir, un partido de Estado. Entonces uno pensará que en la época cuando se había esa competencia, entre comillas, que posteriormente hemos constatado que no lo es, que representan los mismos intereses y obedecen a los mismos intereses entre el PRI y el PAN, realmente no había un sistema de partidos. Era un sistema que operaba de manera inteligente, ¿no? Que yo le llamo una complicidad, un sistema piramidal de complicidades, ¿no? Que la democracia era un instrumento para legitimar la asunción de los grupos que tenían el poder, ¿no? En este caso, el poder lo tenía un solo partido y un solo grupo, una sola generación posrevolucionaria, podemos llamarla, a partir de Lázaro Cárdenas, y fundamentalmente creo que hay que hacer hincapié que en ese sentido México no ha tenido un sistema de partido. Y no lo ha tenido porque, como anteriormente yo te he comentado en algunas ocasiones, los partidos representan proyectos de nación, proyectos ideológicos. Y aquí lo que hemos vivido es un relevo de los grupos en el poder, del mismo poder. Entonces, si no tenemos un sistema en el cual de partidos que cada quien se defina por una alternativa ideológica, una alternativa de un proyecto de ideas que puedan plantear
cómo resolver los problemas que se da la vida en sociedad, pues estamos hablando exactamente del poder puro y duro, ¿no? Por el poder. En el 2018, digamos, sucedió un proceso de transición a la democracia más allá de la alternancia, ¿no? Por sí misma, que significó la llegada de Morena al Poder Ejecutivo Federal y a muchos estados. Esta circunstancia diluyó los límites entre los partidos, los límites ideológicos y todos, y los puso pues en una gran contradicción. ¿Crees que a partir de ese momento el modelo de partidos políticos en México ya, digamos, está tomando un rumbo como el que estamos viendo ahora en las alianzas tan raras, ¿no? La de la izquierda, el PRI y el PAN, ya no hay diferencias entre unos y otros? Yo creo que no. Yo creo que debería haber provocado la pérdida del poder de esta clase política que perdió el poder, y que de manera inteligente el presidente Obrador demostró que eran los mismos, ¿no? Tanto el PAN y el PRI. Anteriormente nos presentaban un escenario en el cual había una lucha encarnizada y que además había una crítica sobre la manera en que se estaba haciendo la política. Incluso podemos ver algunas escenas en la cual Xochitl Gálvez, la actual candidata de esa alianza, estarle pegando a una piñata del PRI, ¿no? Y en la actualidad ser parte y representar a esa alianza que, como tú lo llamas, un tanto estrambótica, extraña y contradictoria. Un tanto contradictoria. Claro. ¿Por qué? Porque uno pensaría que el PAN, de una heredera de toda una tradición de derecha, del conservadurismo en México, y el PRI, que nosotros creíamos que venía de una especie de centro-izquierda, incluso, por ejemplo, la Liga de Comunidades Agrarias en su momento se llamaba comunista, ¿no? Y tuvo orígenes de izquierda, incluso radicales, ¿no? Entonces uno pensaría que realmente había un debate, una competencia ideológica, pero nos dimos cuenta que no lo es. Entonces uno pensaría que la pérdida del poder obligaría a estos grupos de esta clase política que todavía se mantiene en la competencia por el poder, obligaría a entender que México les estaba exigiendo hacer política y fundamentalmente generar un partidos que pudieran definir proyectos de nación. Y no ha sido así. O sea, no ha sido así. Ellos siguen montados en ver la política como un instrumento para llegar al poder, y no un instrumento para la gobernabilidad, no un instrumento para generar proyectos de país y avances sociales. Y avances sociales. Entonces, por eso a veces uno pensaría que es gratuito toda la llegada del presidente Obrador al poder, pero es producto de generación. O sea, el sistema de complicidades piramidal llegó a desgastarse, llegó a romperse con los relevos generacionales. Yo incluso lo llamo el relevo del relevo generacional, cuando Peña Nieto se fotografía con una serie de jóvenes que supuestamente iban a ser el relevo generacional, resultaron gentes que dieron el tiro de gracia al propio PRI, ¿no? Particularmente que gobernaban, ¿no? Entonces, yo creo que los partidos políticos no han entendido que deben mantener una diferenciación, que no pueden presentarse como si fueran una sola cosa, ¿no? Lo que está en juego en México fundamentalmente es la posibilidad de generar una nación autónoma, una nación independiente y una nación que sea capaz de hacerse cargo a través de la política para la solución de los graves problemas que dejó toda esa degeneración política y esos periodos de miurgos neoliberales, ¿no? Que hicieron claudicar a la misma política, ¿no? Tulio, a mí me gustaría retomar una palabra muy importante, que es el pragmatismo. O sea, la política se convirtió en pragmática. La pragmática está más del lado de Maquiavelo que del lado de los ilustrados, para empezar, ¿no? Hay que entender que era cómo lograr mantenerse en el poder y si tenemos que utilizar todos los instrumentos que están a nuestros alcances, los vamos a utilizar.
Es el caso de los partidos políticos actualmente de oposición. Están utilizando todos los instrumentos a su alcance para poder recuperar el poder y obviamente ahí estamos hablando de partidos políticos que no están cumpliendo su función. Esto explica, Lenin, la conformación de las listas de los candidatos de la oposición. Digamos, están reciclando a Ricardo Anaya, al propio Manuel Beltrones. Esta disolución de las diferencias entre los partidos, pues al final de cuentas ya volvieron se convirtieron finalmente en unos entes pragmáticos, como acabas de decir, pero que explica en parte toda esta sí, lista, claro, ¿no? Cuando no hay relevos generacionales, es decir, cuando no hay formación de una militancia, de nuevos liderazgos que permitan esos relevos, que son necesarios en todos los partidos políticos, y cuando vemos que son las mismas caras que simplemente... yo lo resumí esto en un texto que titulé El PRIAN en tres actos. Es decir, una clase política que forma parte y es responsable de la crisis pública y de la crisis de la política que ha vivido y que vive actualmente todavía en México, y que nosotros estábamos conscientes que en 6 años no se iban a resolver la crisis tan profunda en todos los indicadores sociales, ¿no? Eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Y que por otra parte, estos que fueron responsables, de repente se convierten en grandes demócratas, ¿no? Grandes defensores de la democracia, de la división de poderes, y que por otra parte, como si no hubiera sucedido nada, como si no hubiera historia, como si fueran noveles que los conociéramos ahorita y se presentan a pedir el voto y la confianza y son capaces de criticar, como es el caso de Alitos, de Marco Cortés, de Beltrones, en fin, el propio Zedillo, ¿no? Que vienen a querer ser parte de una crítica de un sistema político que está funcionando. Y no es una defensa dogmática que yo te voy a decir con estas palabras, porque los hechos lo están demostrando, ¿no? Obviamente que hay indicadores que se han resuelto. Por primera vez México está siendo parte de un desarrollo económico, tanto macro como micro, de manera inteligente llevada por el presidente Obrador. Y están dando resultados, ¿no? Un peso fuerte, una economía estable, un gobierno social, un gobierno que por primera vez presenta el combate a la pobreza y la desigualdad social como la parte fundamental de su eje rector. Entonces, cuando vemos que los partidos políticos están reciclando personajes, es que es un síntoma también de debilidad. Esto es un síntoma de debilidad. Cuando Xóchitl aplaude la llegada de Beltrones, y no hace mucho la hija de Beltrones en Andorra le descubrieron tantos millones de dólares que no estaban, que no tenían justificaciones porque era una joven, y esto acusaba directamente y acusa directamente al propio Manuel Fabio Beltrones, ¿no? Entonces, cuando esta señora alaba la llegada, el regreso de Beltrones, es un síntoma de decadencia, es un síntoma de debilidad. Mucha gente lo vería como que es lo mejor que tienen. No, están reciclando porque hay debilidad, porque los resultados de su lucha política no han tenido los resultados que ellos desearían, que no han penetrado en la sociedad, que el buen gobierno del presidente Obrador no se puede caer, aunque ellos permanentemente están pertrechados buscando la nota, la falla del gobernante, en lugar, como lo hemos pedido en muchas ocasiones los ciudadanos, que presenten un proyecto alternativo de país, que sea capaz de competir con el proyecto que el presidente Obrador está haciendo a través de de manera inteligente. Y esto me gustaría desglosarlo, Tulio, porque es muy importante esto. El presidente Obrador en muchas ocasiones se le ha criticado de una especie de populismo, una especie de regreso trasnochado de la izquierda,
Pero no tiene nada que ver el presidente de Obrador con esa izquierda de los 70, de los 80, no, para nada. Es un hombre que ha entendido que México tenía que insertarse en los sistemas económicos neoliberales, propios de los sistemas neoliberales, y que la China, la Rusia y cualquier otro país, ya no hay esa división entre una economía de Estado y una economía capitalista. Estamos viviendo un sistema, y él ha sabido de manera inteligente, por una parte, introducir lo que propiamente él ha llamado una política social. El estado de bienestar. El estado de bienestar, tratando de cuidar también los compromisos que México tiene a nivel internacional. Entonces, reducir la deuda pública, no haber prestado, haber administrado bien la crisis sanitaria del coronavirus, haber aprovechado los reacomodos geopolíticos internacionales, generar un estado de bienestar permanente, demostrar que es capaz, que era capaz el Estado de poder brindarle a los que menos tienen ciertos apoyos que se están reflejando actualmente y se están incrementando, es el resultado de un buen gobierno. Y por lo tanto, el reciclar estos personajes que no abonan nada, que permanentemente están generando noticias falsas, están montados en una campaña mediática permanente, y algo muy grave, están permanentemente traicionando a la nación. Claro, lo que acaba de suceder con el periodista que hace descubre que López Obrador recibió dinero del narcotráfico, y ahora ya se generó un conflicto casi, ¿no?, entre el Departamento de Estado norteamericano con los medios estos y además el propio presidente pidió la ratificación del gobierno del Estado, porque era un asunto injerencista, ¿no? Claro. O sea, esto ya lo hay, ¿no? Obviamente las organizaciones civiles, entre comillas, de Claudio X González reciben financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Esta debilidad de los partidos políticos, Lenín, si la presentamos en el estado de Veracruz, tiene un cariz todavía más acusado, lo que comentamos antes de comenzar la entrevista, en el sentido de que prácticamente la familia de Miguel Ángel Yunes, se ha apropiado de los 3 partidos de oposición. Es decir, las decisiones políticas interior de los partidos pasan por el criterio de ellos, y la prueba es que la primera fórmula al Senado pues son los 2 hijos, ¿no? Y de ahí viene todo demás, de ahí se viene desdoblando todo, la aceptación que hizo Julen Rementería de todo, de sus aspiraciones, la claudicación, que canceló su aspiración gubernamental, etcétera. ¿Cómo ves este fenómeno en Veracruz? O sea, ¿hay una democracia poyunista en Veracruz? Yo creo que más que una democracia, porque pues obviamente estamos hablando de grupos de poder que gracias al poder económico se han mantenido en el poder, paradójicamente, ¿no? Y más que ver una democracia, yo lo que veo es que lamentablemente la oposición aquí también ha adolecido de un relevo generacional. El PRI, por ejemplo, sigue manteniendo una debilidad en sus relevos. La relación que se establece, por ejemplo, con la llegada del nuevo presidente del PRI, que tiene vínculos de amistad con Alito, ¿no? No hubo un proceso democrático capaz de darle confianza a su militancia. Eso es lamentable, ¿no? Era una excelente oportunidad para demostrar de que hay una democracia al interior de los partidos. El PAN ni se diga, ¿no? El PAN por decreto se ha manejado su democracia, ¿no? En el sentido de establecer desde el centro las indicaciones, y obviamente los agentes más experimentados, como la familia Yunes, pues ha aprovechado esa coyuntura, ¿no? La debilidad del PRD también, ¿no? Con un PRD a punto de perder su propio registro. Yo creo que lo va a perder porque no hay una presencia real del PRD en Veracruz. Y por otra parte, la familia Yunes, que a mí lo más lamentable de lo que está pasando es que siguen pensando que la política en Veracruz puede darse reflejando y reproduciendo
la guerra sucia que se vive desde el centro contra el presidente Obrador. Yo lo veo, por ejemplo, en las expresiones del propio Pepe Yunes, ¿no?, donde insiste en el problema de la seguridad, el tema clásico que actualmente están manejando como una de las críticas, ¿no? Insiste en los problemas de la pobreza, cuando no se da cuenta que, pues, gracias a los programas sociales, Veracruz se ha beneficiado enormemente con los programas sociales, ¿no? Y gracias a eso, pues la preferencia electoral lo sigue manteniendo el obradorismo aquí en Veracruz. Entonces la familia Yunes, yo creo que sigue practicando una política pragmática, ¿no?, que tiene que ver con aprovechar la coyuntura que se vive, es decir, un PRI débil, con una dirigencia débil acostumbrada a que el Estado le proveera dinero, ¿no?, para poder operar, y obviamente un PRD casi extinto, y por otra parte un PAN que ellos lo han mantenido a flote gracias a las canonjías o al subsidio que permanentemente están dando al Comité Nacional. Y entonces esto es grave, ¿no?, porque ellos piensan que de esa manera pueden llegar al poder, volver al poder en Veracruz, pero yo creo que es otra debilidad más. En lugar de plantear un relevo generacional propio, dejar que las nuevas militancias asuman las nuevas responsabilidades, asumir que la democracia también implica reconocer cuando las cosas no funcionaron, como en muchas sociedades cuando un político que encabeza un partido político llega a tener resultados tan terribles como lo han tenido el PAN y el PRI, lo primero que hacen es renunciar. Entonces aquí no ha habido ese relevo generacional, el relevo de las responsabilidades y liderazgos, y siguen reproduciendo los esquemas nacionales porque siguen planteando a la política como un instrumento para llegar al poder. Claro, el beneficio patrimonial. El de beneficio patrimonial. Muchas gracias, Lenin, por aceptar la entrevista. Pues fue un placer. La verdad que es un tema que da para mucho más, pero creo que hay que estar atentos, ¿no?, sobre la autenticidad de los partidos políticos y ir a un sistema de partidos. Si me permiten nada más, fíjate que yo tuve la oportunidad ahorita de estar cerca del Instituto de Formación Política de Morena, y tuve por primera vez una experiencia agradable. Están trabajando con la militancia, están operando con espacios de transformación y fundamentalmente de diálogo y de crítica al interior del propio Morena. Y esto viene bien para pensar que un partido debe partir fundamentalmente de generar una autocrítica, ¿no? Y yo creo que la formación política actualmente tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, bienvenido de la mano. Que los partidos asuman esta responsabilidad, y particularmente Morena lo está haciendo. Yo espero que también los partidos, porque no podemos hablar de pluralidad si los demás partidos siguen siendo una caricatura de lo que puede ser un partido político. Perfecto, Lenin, pues muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos veremos en una próxima entrevista.